El ciclo celular. Unidad 2. En esta unidad se presentarán los siguientes contenidos. Concepto de ciclo celular. Núcleo en interfase. Núcleo en división. Finalizados los contenidos, se plantearán actividades destinadas a identificar la morfología del núcleo celular en cada una de las distintas fases. Ciclo celular. Secuencia de acontecimientos que ocurren desde el momento en que se forma una célula hasta que se divide y origina nuevas células. Comprende dos etapas en eucariotas. Fase M o de división. Interfase. Fase G1, S y G2. Fase M o de división. La célula se divide, mitosis o división del núcleo más citocinesis, división del citoplasma. Interfase. Periodo entre dos divisiones celulares. Comprende tres fases, G1, S y G2. Fase G1. Aumento de tamaño. Síntesis de proteínas y componentes celulares. Control avance a fase S. Fase S se duplica el ADN. Fase G2. Crecimiento de la célula. Control celular. Finaliza la síntesis de componentes celulares. 2.1. El núcleo en interfase. Interfase, etapa del ciclo celular en la que la célula está en intensa actividad. Se expresa la información genética. Se duplica el ADN. Los componentes del núcleo observables son: envoltura nuclear, cromatina, nucleolos, lámina nuclear y nucleoplasma. Envoltura nuclear. Formada por doble membrana. Rodea el material genético. Presenta poros, entrada y salida de moléculas. Centrosoma. Comienza su división en G1. Duplicado al final de G2. Cromatina. Formada por ADN y proteínas, histonas. Eucromatina. Heterocromatina. Nucleolos. Fabricación de ARN. Salen al citoplasma y forman ribosomas. Lámina nuclear. Estructura proteica en la cara interna de la envoltura nuclear. Nucleoplasma. Contenido interno del núcleo. Contiene ADN. Forma del núcleo. Células animales. Centro de la célula. Células vegetales. Desplazados por la presión de las vacuolas. Esférica. Ovoide. 2.2. El núcleo en división. El núcleo cambia su aspecto. La lámina nuclear y los nucleolos no se visualizan. Se desorganiza la envoltura nuclear. El nucleoplasma se mezcla con el citosol. El contenido nuclear se distribuye por el citoplasma. Cromosomas. Moléculas de ADN unidas a proteínas, histonas y otras, que se originan por condensación y empaquetamiento de la cromatina. Las fibras de cromatina se enrollan sobre sí mismas y logran un empaquetamiento del ADN 10.000 veces mayor que si estuviera extendido. Función del empaquetamiento de los cromosomas. Las moléculas hijas de ADN se colocan ordenadas una al lado de la otra. Las moléculas de ADN se hacen más resistentes a la rotura durante la división celular. Interfase. Cromatina poco condensada. ADN en proceso de duplicación. Final de la interfase. ADN duplicado. Inicio división del núcleo. Cromatina comienza a condensarse igual a empaquetamiento del cromosoma. Cromosoma empaquetado. Actividades. Identifica las partes del núcleo de la célula. Identifica en qué fase del ciclo se hallan los siguientes cromosomas. Morfología del núcleo. Cromosomas.